más de 60 años creciendo la economía, pero eso no se traduce en una reducción sustancial de la desigualdad social. La gente quiere ver coherencia. No hay dudas de que cada vez la ciudadanía está más pendiente de ese nivel de coherencia. Nosotros creemos, por ejemplo, en el tema de la reforma constitucional para establecer, consolidar, sellar en la Constitución la independencia del Ministerio Público. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos acompaña la profesora María Teresa Cabrera, una reconocida educadora, gremialista, pero en este caso en su condición de dirigente del partido Frente Amplio. Bienvenida, María Teresa. Gracias, un placer. Igual, me encanta que tú vengas acá a conversar, a tener tus lúcidos análisis. Bueno, ¿cómo ustedes ven la situación en este momento, la coyuntura política? Bueno, yo creo que en primer lugar hay una nueva ambientación política, como efectivamente nosotros consideramos que era necesario contribuir a generar esa situación. Un ambiente en el que se pueda plantear aspiraciones de mayor alcance en términos de profundizar la democracia en la República Dominicana, que sabemos que hemos tenido una democracia más en lo formal, que un ejercicio pleno en el sentido de descentralizar el poder, la concentración del poder, que es una característica que todavía conserva el régimen político nuestro, la concentración de la riqueza, porque la democracia tiene una dimensión económica. Es decir, tiene una dimensión política, tiene una dimensión social y tiene una dimensión económica. El doctor Peña Gómez siempre habló de eso, que faltaba la democracia económica en República Claro, Dominicana. una característica del régimen político nuestro es exactamente esa concentración del poder, la concentración de la riqueza que no hemos superado del régimen de la dictadura, porque lo que pasó fue que de la concentración en unas manos, que era la de Trujillo, se pasó a una veintena de familias y tenemos más de 60 años creciendo la economía, pero eso no se traduce en una reducción sustancial de la desigualdad social. Entonces, ese es un desafío. En términos de la democracia en la dimensión social, hace falta reformas que garanticen una participación directa de la ciudadanía en las tomas de decisiones relevantes. Aquí hay que plantearse entonces reformas políticos institucionales que se orienten hacia ese propósito. Bien, ustedes como Frente Amplio formaron parte de la amplia coalición que logró un propósito político en principio, que fue desplazar del poder al PLD, que llevaba ya 16 años corrido. Y ya sabemos toda la madeja de corrupción que se envolvió y una serie de cosas. Bueno, se logró eso. ¿Cómo están las relaciones de ustedes con el partido de gobierno? ¿Ustedes piensan que las expectativas que ustedes tenían se han cumplido? ¿Se mantienen como aliados críticos o se han separado? ¿Qué ha pasado con ustedes y el PRM? Bueno, la verdad es que de cara a la coyuntura del 20, la organización definió una táctica política, como suele ocurrir en cada coyuntura electoral. A partir de un análisis de la realidad de ese momento, nosotros consideramos que era fundamental, que la contradicción fundamental a resolver era desplazar al PLD del poder.
porque había acumulado tanto poder que controlaba hasta el aire y la verdad que ni siquiera nos imaginábamos, aunque estuvimos en las calles con el tema de la corrupción y la impunidad, pero lo que ha salido luego en los expedientes que ya se conocen supera por mucho lo que imaginábamos cuando estábamos en esa situación. Entonces, en ese marco definimos como una necesidad fundamental contribuir a una gran articulación, a una alianza amplia opositora que desplazara al PLD del poder. Sentíamos que el pueblo dominicano necesitaba eso, que si el PLD, a pesar de todo, se imponía en esa coyuntura, aquí se iba a acentuar esa sensación de derrota histórica y que sería muy difícil trabajar la política. En ese sentido, adoptamos esa táctica, pero las tácticas son coyunturales. Esa táctica pasó. ¿Es otra la coyuntura hoy? Exacto. Esa táctica terminó con las elecciones del 5 de julio y se inicia una nueva coyuntura. Nosotros sentimos ahora que los sectores democráticos, las reservas patrióticas del país, tenemos como el gran desafío de evitar que la historia se repita. ¿Cuál es esa historia? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En el 78 salimos de Balaguer. El pueblo dominicano asumió como una necesidad desplazar el gobierno de los 12 años de Balaguer. Y se fue Balaguer en el 78. Nadie imaginó que 8 años después iba a retornar Balaguer para quedarse 10 años, y 10 años porque Peña Gómez se plantó y demostró y tenía el nivel de influencia internacional que tenía y demostró el fraude que hizo en el 94, pero si no, no eran 10. En el 2000, el PLD no salió bien del poder en el primer periodo y a los 4 años regresó. Yo creo que sería una cosa terrible para la sociedad dominicana que el reemplazo del partido del PRM en el gobierno sea el PLD en cualquiera de sus versiones. ¿Y cuáles son esas versiones? Bueno, una versión es el PLD y otra versión es la Fuerza del Pueblo, porque a fin de cuentas... Insiste, ¿cómo que ustedes le dicen PRM2? PLD2. Exacto, entonces PLD2. Cualquiera de sus versiones, porque sabemos que la diferencia entre ellos no es política, no es ideológica, ni es ética, ni es ideológica, no es nada de eso, es un tema simplemente de control del aparato partidario. Pugna. Exacto, entonces, cualquiera de esas dos versiones sería muy traumático para el pueblo dominicano, que sea quienes reemplacen. Eso ¿Sería un retroceso? Sin duda, sería repetir la historia. ¿Y cómo se puede desde los partidos y desde la sociedad organizar la cosa para evitar ese retroceso? Yo creo que ese es el gran desafío. Los sectores democráticos tenemos como la tarea de construir, porque esa opción no existe. Vamos a poner las cosas claras y a poner los pies sobre la tierra. A mí me gusta así. Yo tal vez soy un poco... Tú eres profesora, eres didáctica. Entonces, yo creo que hay que construirla. Esa opción hay que construirla, y para hacerlo tenemos que ser lo suficientemente creativo y novedoso en los métodos. Bien. Tiene que ser, no puede ser una suma, simplemente una suma de siglas. No. Tiene que haber una participación desde la sociedad, de esos sectores que consideramos que sería un trauma que en el país se repita lo que ya hemos vivido. O sea, ustedes entienden que
que sería importante, si se va a desplazar del poder el PRM, que se haga con una opción nueva. Claro, no puede y ser. no que regresen los conocidos ya. No, por favor. Entonces, eso hay que construirlo. Esa yo creo que es la tarea más desafiante en esta coyuntura que se abrió con el ascenso al poder del PRM. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de cómo construir esa opción o esa tercera vía. Continuamos con María Teresa Cabrera, reconocida educadora, pero en esta ocasión en su condición de dirigente política del partido Frente Amplio. ¿Cómo construir esa opción que no sea adherirse a los partidos conocidos del sistema, sino algo nuevo, que la gente diga, hasta aquí me gustó el PRM, pero yo no quiero que vuelvan lo que estaban? Exacto. Entonces me voy por esa tercera vía. Exacto. ¿Cómo hacer eso? Yo creo que ahí es que está... Y perdón, pensando en 2024, porque eso no es... Sí, hay que construir ya. Porque es el 2024 que claro. Están las y elecciones. Mira, y el tiempo... Vuela, la verdad. Yo creo que ahí es que está el desafío. Yo digo que no puede ser igual que los ensayos que han habido desde los espacios alternativos. No es simplemente sumar las siglas que existen. Yo creo que el gran desafío es construir, considerando esos espacios organizados que existen, como el propio Frente Amplio, como Alianza País, como Patria para Todos y todas, pero no limitarse a eso. Tiene que haber una construcción en la que esta iniciativa parta de la sociedad, de segmentos importantes que hay en este país, de personas que tienen preocupación, que aspiran a un ideal de sociedad que todavía no hemos conseguido, que se conecta con el ideal de república que pensaron los fundadores de la nación, que es una tarea que está pendiente y que no están organizadas en ningún partido, que es gente que está ahí, que actúa, que decide en un momento determinado en función de lo que considera más prioritario, digamos. Bueno, la mayoría de la población no está en partido, porque si uno ve los padrones y observa las elecciones, el grueso de los votantes no está inscrito en partido alguno. Entonces, a ese grueso es que hay que aspirar a convencer. Y construir pero lo que yo digo es que el desafío es en el cómo, porque tiene que ser distinto a lo que ha pasado, porque aquí ha habido mucho ensayo de unidad de las fuerzas de izquierda alternativa. Ha habido muchísimas experiencias y los resultados no han sido buenos. Pero también hay un porcentaje de la población que crece, que plantea como la expectativa de que quiere algo diferente, que cuestiona el modelo de partido tradicional que existe en la República Dominicana, cuestiona la práctica de ofertar, hacer unos compromisos en las campañas electorales y luego incumplirlo, de no diferenciarse realmente en términos de las banderas políticas que van a levantar, las políticas que se van a implementar, cuestiona eso y quiere algo nuevo, ¿verdad? Eso, las encuestas van indicando que hay un segmento que va creciendo, que ese nivel de impugnación a los partidos tradicionales, pero que quiere algo distinto. Entonces, ahí también hay un desafío, porque ¿qué es lo que pasa? No es suficiente con decir yo soy alternativo, o nosotros somos un partido alternativo, hay que demostrarlo en la práctica. ¿Y cómo se demuestra? Actuando coherentemente con el discurso. No se puede decir,
tener un discurso de que yo soy alternativo a qué, distinto en qué sentido, y la práctica igual. Entonces la gente no está en eso, ¿eh? La gente quiere ver coherencia. No hay dudas de que cada vez la ciudadanía está más pendiente de ese nivel de coherencia en el ejercicio Bueno, político. uno lo ve que, por ejemplo, si un funcionario o un candidato prometió una cosa y luego no cumple, se lo enrostran al otro día. Claro, y hoy día la participación de la gente se hace mucho más evidente, porque más visible por la presencia, los medios de comunicación, las redes sociales, las cosas, sí. Hace mucho más fácil que esto se pueda visibilizar, pero no hay dudas de que hay una ciudadanía más crítica, que está más vigilante, que está más pendiente, y a mí me parece que eso es muy importante, y eso constituye un desafío para las organizaciones políticas. Hay un asunto importante que yo creo que es tema de debate en todo el mundo y que en los últimos años en nuestro país también ha tomado principalía, que es la participación de las mujeres. Y se habla de la juventud también. Y hay muchos discursos, pero uno se pone a ver los partidos, y en esto incluso están los de la izquierda también, y ustedes las mujeres a puro codazo y abriéndose camino con mucha dificultad. Entonces, como que yo digo, se tiene un discurso, pero en la práctica, yo no sé, o sea, ¿cuál es el partido en estos momentos que está liderado por una mujer, por ejemplo? Yo creo que efectivamente la necesidad de mostrar la manera como se organiza, cómo se estructura una organización política y cómo desarrolla su funcionamiento, tiene que enviar un mensaje de cómo gestionaría el Estado. Es decir, yo creo que no se puede esperar, y la gente no se come esa, no se puede esperar a llegar a una posición para probar que tú eres ético, que tú eres coherente. No. Desde el partido hay que No, demostrar. yo digo que el que no puede dirigir un club respetando sus estatutos, Una junta de vecinos, de forma transparente, rindiendo cuenta de los pocos recursos que puedan manejar. Si no puede hacer eso, tú no tienes por qué esperar que si llega a un ayuntamiento va a ser diferente. Entonces, no hay que esperar a llegar a un espacio de poder en términos del Estado. Desde cualquier espacio que tú estés, tú tienes que mostrar que tiene una visión y que coherente con esa visión tiene una práctica. Entonces yo creo que las organizaciones políticas, realmente el tema de la juventud, el tema de la participación de las mujeres, se dice mucho porque todo el mundo se monta en la ola, no, y en términos discursivos, suena bonito. Pero hay una práctica que sigue manteniendo barreras infranqueables que limitan la participación de ambos sectores. Eso tiene que ser superado. Hay que abrir espacio. Yo creo que la juventud, sobre todo, tiene un papel muy importante, porque ningún acontecimiento relevante ha ocurrido en la historia de la República Dominicana y del mundo, bueno, que no tenga los la juventud. trinitarios eran muchachos todos. Todos. No llegaba, creo, uno a 30 años. Y lo de la restauración eran igual, jóvenes. Y en el 65. Fueron gente joven. Entonces siempre ha sido así. Por lo tanto, la juventud tiene que ser, no debería tener que forzar, que abrirse paso a codazos, sino que las organizaciones deben tener una política de apertura. Y en el caso de los jóvenes, estímulo, de impulso a la participación. Lo van a recordar porque los jóvenes tienen esa belleza de ese ímpetu a esa edad y esa irreverencia
que no le aguantan cosas a nadie. Sí. No entienden que no tienen derecho. Ellos reclaman y enrostran, Claro. sin ningún problema. Y ahora más. Exacto. Lo Ahora ponen más. en evidencia. O sea, que yo en eso veo, de alguna manera, que los partidos nuestros están un poquito a la saga, que no están a la par con lo que se está moviendo en la sociedad y en el mundo, con el sector juvenil, con las mujeres. Sí, nosotros creemos que es una prioridad. En el Frente hemos definido un trabajo en el área de la juventud que le estamos dando mucha importancia porque, precisamente por eso, porque además hay que construir el relevo. Importante eso. Vamos a una pausa y volvemos. María Teresa Cabrera, dirigente del Frente Amplio, es nuestra invitada de este día. Bueno, entonces, ¿tú entiendes que están dadas las condiciones para construir una alternativa distinta? Que no sea reiterar el partido que está en el poder, pero que mucho menos sea que vuelvan aquellos que ya pasaron por el poder y ya sabemos lo que hicieron. Exactamente. Bien. Pero ustedes participan de diversos espacios. Por ejemplo, ustedes están en el diálogo, en el Consejo Económico y Social. ¿Por qué ustedes decidieron que había que acudir a ese llamado? No, pero claro que sí. Nosotros creemos que los temas que están en discusión en esa mesa son todos importantes. Y si algo hemos reclamado es participación, espacio para la discusión, para que se nos escuche. Nosotros creemos, por ejemplo, en el tema de la reforma constitucional, para establecer, consolidar, sellar en la Constitución la independencia del Ministerio Público, porque hemos visto el valor que tiene la independencia de una Procuraduría General, por ejemplo. Hay voces que se oponen, las organizaciones, el PLD en sus dos versiones, por ejemplo, se opone a la reforma constitucional y el argumento es que hay un Ministerio Público independiente. Que supuestamente ya eso está establecido. Y que eso está establecido. Yo digo, señores, pero no se puede agredir la inteligencia del pueblo dominicano porque ¿cómo nos van a decir a nosotros que apenas todavía no hace 2 años teníamos a Yanalán como Procurador General de la República, que en los gobiernos del doctor Leonel Fernández teníamos a un miembro del comité político como procurador? Me vas a decir que no hay que modificar la Constitución porque eso está consagrado. Y me van a decir también que no hay que reformar la Constitución porque tenemos un Ministerio Público independiente. Señores, pero eso es una... Si el presidente Abinader quiere quitar a Miriam Germán, ahora la quita y nombra a un miembro de su comité político. Entonces, ¿qué garantía de un Ministerio Público independiente tenemos si no se establece en la Constitución? No puede decir, ese argumento no puede ser. Entonces, nosotros creemos que sí. Nosotros creemos no solo para la independencia del Ministerio Público, nosotros creemos que aquí hay que aprobar la ley de referéndum, pero no haciendo modificaciones al proyecto que envió el Poder Ejecutivo, porque nosotros creemos que ese es un mecanismo, esa es una de las vías de participación social en la toma de decisiones relevantes. Entonces, en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, por ejemplo, se contempla que los resultados no son vinculantes. Entonces, ¿para qué se consulta? Entonces sería un ejercicio banal, insulso, no tiene sentido. Nosotros creemos que tiene que aprobarse la ley de referéndum, pero a ese proyecto hay que hacerle modificaciones. El escenario para plantear nuestro punto de vista es ese espacio del diálogo, por lo tanto estamos participando.
Nosotros creemos que es necesario hacer una reforma profunda, integral a la Ley de Seguridad Social, que devuelva la condición de derecho humano fundamental a la salud y a la jubilación, al retiro digno de los trabajadores y trabajadoras. Ese es un tema que está en discusión ahí, nosotros tenemos que ir a plantear lo que creemos en ese escenario. Y así los distintos temas que se están debatiendo son todos temas importantes. Entonces ustedes piensan que lo más correcto es permanecer y debatir. Claro no que retirarse. Sí. No, pero claro que sí. No nos parece lógico el retiro. Si tú hemos reivindicado el derecho a la participación, entonces mal haríamos con desaprovechar un escenario donde se convoca para discutir todos estos temas. Entonces nosotros estamos participando en el diálogo y lo que hicimos fue constituir mesas para cada tema internamente, en una articulación con las organizaciones sociales que están en el bloque popular Jesús Adón, con el Congreso Cívico y el Frente Amplio. Para cada uno de esos temas, internamente nosotros creamos una mesa, que es la que aporta insumo, propuesta a las delegaciones que están participando en el diálogo. Bien, volviendo a lo de la construcción de una nueva opción, ¿ustedes han adelantado conversaciones con otras organizaciones así liberales y de centroizquierda o de izquierda? Sí, nosotros estamos conversando con organizaciones y con núcleos de ciudadanos y ciudadanas en distintas provincias, diversos sectores que tienen, digamos que tienen un pensamiento democrático, tienen puntos de izquierda, de coincidencia, pero que no son orgánicos, pero que sí están dispuestos a hacer algo para un esfuerzo de esa naturaleza. Bien, muchas gracias María Teresa, siempre es un gran placer conversar contigo. Siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes, no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.